tenés ganas de tocar bien a la compatriota. El mes de diciembre gana el mejor. Emociona tus días, emociona tu vida, emociona tus oídos, emociona tus sentidos. Mucho más de lo que puedes imaginar, mucho más cerca está. Rocío Adriana Páez es de profesión mujer. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes? Les saluda Rocío Adriana, directora y fundadora de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales, deseando que sin importar en qué latitud del planeta se encuentren, estén bien, estén empezando a crear ese pensamiento crítico, dejando de tragar entero, de estar solamente recibiendo esa información que vemos en la televisión, en medios escritos, en internet, y aprendamos un poquito a evaluar, a cuestionar y a preguntarnos si toda esa información que estamos recibiendo es cierta, es verídica, porque creo que estamos siendo muy irresponsables. Nos dedicamos a consumir todo tipo de información sin ni siquiera preguntarnos, sin ni siquiera decir, ¿puede ser esto de verdad? ¿Me pueden estar engañando? Yo siempre les reitero y les recuerdo a aquellos que no me conocen y a aquellos que siempre se conectan a nuestro espacio. Yo solamente no soy conferencista, locutora, también soy periodista con muchísimos años de experiencia, más de 30 años, trabajando en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, prensa, radio y televisión. Y les puedo decir que lastimosamente en el escenario del periodismo se manejan muchas líneas editoriales, muchos patrocinios y muchos mensajes que precisamente son los que los dueños de los canales, los dueños de los medios les interesa que usted conozca y que usted reciba como información verídica, así no sea cierta. Solamente mueven sus intereses económicos. Y a través de eso hay muchos periodistas que han decidido hacer parte de estos medios, a pesar de que muchos saben la verdad, otros seguramente la desconocen y yo confío en Dios, le decía a nuestro invitado el día de hoy, que en algún momento empiecen a despertar conciencia y se empiecen a dar cuenta que cuando nosotros decidimos estudiar periodismo, así como los médicos tienen un juramento hipocrático de comprometerse a salvar las vidas por encima de cualquier tipo de escenario o circunstancia, nosotros los periodistas nos comprometemos siempre a hablar desde la veracidad. Y eso espero que usted, amigo periodista, si me está viendo, nunca lo olvide. O si no, mejor no se llame periodista. Los periodistas no podemos seguirnos convirtiendo en esos títeres de manipulación de masas de lo que generan las hegemonías precisamente de estos medios de comunicación. Así que vamos a despertar conciencia, vamos a despertarnos todos los días, a empezar a cuestionar, lean más, aliméntese más de cosas en las que usted tenga dudas, compare, no se limite solamente a un canal, a un contenido, revise, empiece a mirar y también tenga clara una cosa. Cuando usted ve programas y contenidos en donde los que conducen o sus directores o los panelistas le sirven a varios señores a la vez, ahí sí como dice en la Biblia, uno no le puede servir a más de dos, a más de un señor, porque sirviéndole a dos señores, ahí está usted como que tibiecito, ni chicha ni limonada, ni sabe para dónde arranca. Así que cuando usted ve que la gente con ese cuentico de que hay que escuchar todas las opiniones para el equilibrio, no, la información no es de equilibrios, la información es de veracidad y punto. No se deje enredar, no se deje confundir y espero que siga agarradito de la mano de Dios. El tema de la fe, que también nos lo han querido derrumbar,
es un tema importante. Siempre hay que creer. No sé en qué usted crea. Empiece por creer en usted. Y siempre esté agarradito de la mano de Dios. Yo soy una persona muy creyente, así que yo me agarro del Dios poderoso, del Dios de los ejércitos, no del Dios que adoran otros y que nos mencionan también como Dios, ¿no? A mí esos gadús y esas Gs y esas vainas, no, ese no es mi Dios, ese es el Dios oscurito, el que manejan otros y los que hacen negocios con vender sus almas y hacen cosas a partir de recibir dinero, fama, fortuna. No, ese no es el mío. El mío es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y a algunos les parecerá de fanatismo, pero bueno, ese es el mío y yo pertenezco a ese bando. Hoy tenemos un invitado muy especial que ya había estado con nosotros, que es un invitado que yo la verdad aprecio mucho, admiro y de los que yo digo, este señor está ahí, clarito en sus temas, usted lo escucha con una claridad en donde no lo escucha entregando información por varias vertientes. Se trata de Diego Cortázar, que ustedes ya lo conocen, ya ha estado con nosotros en 2 oportunidades, analista de la geopolítica profunda, profesional en dibujo industrial y director del canal Razón Vertical. Recuerden seguirlo. Es uno de mis canales de ruta. Por mí que Diego ojalá subiera más contenidos constantes, pero cada cosa que él publica es un manjar, véalo, analícelo, además porque él no toma esas posturas políticas que usted empieza también a ver a mucha gente que tiene otros intereses y le publica cosas para confundir. Por eso me gusta Diego Cortázar. Diego Cortázar, bienvenido a nuestro espacio en miércoles, mitad de semana, en esto que es de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales como usted y como yo. Bienvenido. Muchas gracias, Rocío. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Por allá está Bueno, sonando la mascota. sí, están muy emocionados también por estar aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación tan elogiosa. No sé si merecida, pero bueno, siempre lo hace sentir bien a uno escuchar bonitas palabras. Y bueno, muy motivado para que podamos tener una conversación que sea productiva para los que nos van a escuchar. Así es, con Diego estuvimos, no Diego, y cuando yo hablo de todos sus méritos es porque el reconocimiento, que es una de las cosas que son importantes para nosotros los seres humanos, es creo de esos temas que no podemos obviar, que no podemos olvidar para personajes como usted, que se han encargado de llevar una vida desde ese despertar de conciencia, de una vida coherente, en donde no trata de confundir a la gente, sino de hablar desde eso que usted ha hecho de ese estudio profundo de la geopolítica. Porque aquí no queremos hablar de cosas que suponemos, aquí hablamos de cosas tangibles, reales, que hoy estamos viviendo en el mundo, que seguramente mucha gente pareciera que no las percibe, que todo les parece normal. Pues no, lo que está pasando en el planeta no es normal. Y recuerden, no podemos caer en la tal ventana de Overton en donde quieren normalizar lo que para antes la mente humana era inimaginable. Hoy tenemos que empezar a trabajar esto y eso, por eso insisto en la parte de la fe, de sus principios, de sus valores y de sus convicciones. Como siempre estamos a través de Radio Global, emocionando tus sentidos. Y les recuerdo que también estamos con el patrocinio de nuestro aliado Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Flota La Macarena, ustedes pueden descargar su app, están en Play Store, la descarga y allí adquiere toda la información de Flota La Macarena, todos los servicios que ofrecen, entre ellos, obviamente, el servicio de pasajeros por todas las carreteras de Colombia. También tienen estaciones de servicio e insumos, buena medida, buen combustible, envíos, es envío de carga y también de paquetería. Usted en la aplicación empieza a mirar, allí dice, mira, necesito que me recojan mi paquete en la puerta de mi casa, en mi oficina, donde esté, y me lo entreguen a tal destino, se lo recogen sin recargo adicional, así que aproveche estos muy buenos servicios. También tiene la venta de SOAT por si se le está venciendo su seguro obligatorio del vehículo, mantenimiento preventivo, lavado y control de plagas. Recuerde, Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina, y también recuerde ingresar a su página www.flotalamacarena.com. Taller de mantenimiento, por si usted también tiene el vehículo y dice, ay, de pronto me le está pasando algo y quiero que me lo revisen, en la calle 17, 113, 26 en Bogotá. Esto es Flota La Macarena, uno de nuestros aliados. Y también recuerden que nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales, @ de Profesión Mujer. Estamos en nuestro canal de YouTube para que usted se suscriba, para que usted disfrute nuestros contenidos como con nuestro invitado Diego Cortázar, y además para que los comparta, los difunda. También estamos en Spotify, en Spreaker, en Instagram, en Facebook, en Blogger, nuestro blog que es bien interesante, con contenidos conscientes, en Twitter y en nuestra página www.deprofesionmujer.com.co, en donde usted va a encontrar muchos contenidos
contenidos, no solamente es lo que nosotros les mostramos como servicios, sino una cantidad de información que de seguro a usted lo va a encarretar, lo va a pegar y le va a interesar. Con todo esto, les quiero decir que hoy pueden empezar a participar en nuestro chat que ya está habilitado. Hoy vamos a hablar de numeral dominación. Numeral dominación, ¿por qué? Porque con Diego Cortázar hemos venido haciendo una seguidilla de programas. Primero con él hablamos de globalismo y luego hablamos de manipulación social. Hoy hablamos de dominación, que para mí, Diego, es como la continuidad, ¿no? Primero hablamos del escenario que hoy vivimos, que es manejado por una cantidad de globalistas. Por cierto, vio en estos días, ya hace varios días, el lanzamiento de los Juegos de Tokio 2020. ¿Tuvo la oportunidad de verlo? Estoy que espero su análisis. Si me preguntas por la ceremonia, yo estaba trabajando en ese momento, pero está en mi agenda hacer un análisis de la ceremonia porque sé que en estos eventos siempre se encuentra alguna cosa que es bueno examinar bien. No lo he hecho, pero está en la agenda. Estoy que lo espero. O sea, nosotros estamos en estas maratones de contenido que nos sentamos con mi hija particularmente y con amigos a ver todos estos contenidos de razón vertical para que usted lo agende. Es un muy buen plan. Deje de perder el tiempo viendo esos programas que solamente lo tienen a usted para entretenerlo, ¿no? Inclusive series y cosas y uno dice, nada de contenido que le aproveche, mucho contenido de agenda globalista, en donde Ventana de Overton es volver normal lo inimaginable. Por eso hoy usted ve una cantidad de series en donde dice, Dios mío, este personaje acá, esto, ¿por qué? Porque de eso se trata. Y hablando precisamente de lo que pasó en Tokio 2020, que ya pasó hace algunos días en su inauguración, pues permítame decirle, don Diego, que lo estuve yo analizando y se ve perfectamente la formación con unos bloques casi al final de esta ceremonia, en donde varios niños armaban con bloques de colores el símbolo, el logo de la Agenda Globalista 2030. Y acuérdense de la canción que cantaron, Imaginación, ¿no? La canción que cantó Alejandro Sanz, estuvieron otros artistas internacionales y cada vez que salía un artista mostraban al lado como la representación de un continente. Entonces lo que están mostrando es precisamente a través de esas canciones que si usted la escucha, que si yo la escucho, digo, ay, qué lindo ese mundo ideal. Es el símbolo a lo que nos quiere llevar esta Agenda 2030, en donde nos parezca todo normal, unificando un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, un solo todo, para dominación completa de la humanidad. O sea, ellos allá montando su showcito, su teatrino, y nosotros acá como sus fichitas y sus esclavos, ¿no? Y habrá alguna gente que eso le parece divino. Pues no, detrás de esta Agenda 2030 hay muchas cosas que a usted seguramente no le va a interesar vivir y que nos la venden como algo muy bueno. Lo invito, Dieguito, para que hagamos un próximo programa analizando esta Agenda 2030 con cada uno de sus puntos, que parecen muy seductores, maravillosos, se acabará la hambruna y no sé qué, pero tampoco la gente lee la letra pequeña, ¿no? No tendrás nada y serás feliz, por ejemplo, ¿no? O sea, siga esclavizado, siga trabajando, siga endeudándose y no va a tener ni un peso, no va a tener absolutamente nada. Quería comentarles esto, pues porque no había tenido la oportunidad. A los que tuvieron la oportunidad de verla en este tipo de eventos siempre nos muestran un poco de lo que tienen diseñado para nosotros a corto plazo, ¿no? Entonces, ahí está clarísimo lo que nos mostraron es la implementación de esta Agenda 2030. Pues bien, hablando con Diego, entonces hoy de dominación, que viene después de globalismo, este grupo de élites que nos manejan, la manipulación social que se mete a través de la parte cultural, de radio, prensa, televisión, música, novelas, teatro, etcétera. Llegamos a ese estado del ser humano que es la dominación, Diego Cortázar. Cuando hablamos de la dominación, quiero que escuchen este texto que me encontré y usted me dirá si está de acuerdo. A mí la verdad me parece que nos cabe perfectamente para este tema. Dice, la fuerza más poderosa y más eficaz para garantizar el mantenimiento a largo plazo del poder no es la violencia en todas sus formas desplegadas por el dominante para controlar a los dominados, sino el consentimiento en todas las formas en que la consienten los dominados en su propia dominación. Esto lo escribió el poeta estadounidense Robert Frost. ¿Esto qué quiere decir? Que para que usted, a Diego o a mí nos dominen, depende de si nosotros lo permitimos o no. Así que el escenario es todo tuyo, querido Diego Cortázar, numeral dominación.
Bueno, muchas gracias, Rocío. La verdad yo venía con unos punticos específicos. El tema es muy amplio y no se puede abarcar todo, entonces solo quería aprovechar el programa para mencionar unos temas muy puntuales. La cosa es que yo empiezo a escuchar todo lo que dices y no me puedo sustraer de comentar muchas cosas importantes que de manera rápida mencionas y son fundamentales. Cuando hablas de la ventana de Overton, que es básicamente una estrategia para manipular a la sociedad llevándola del punto A a un punto B, donde el punto A es un punto donde esa sociedad hay algo que no admite definitivamente, que no lo tolera, llevarlo a un punto B en el que eso se normalice. Es decir, simplemente se hace, es una estrategia sociológica que consiste en la gradualidad, en ir avanzando de escenario en escenario, haciéndolo cada vez un poquito, solo un poquito más tolerante. Y eso se hace de muchas formas. No vamos a hacer el programa sobre la ventana de Overton, pero se obliga a que las personas se vuelvan muy observadoras, porque de la cosa sutil, de la cosa pequeña, del gradualismo se va avanzando poco a poco sin que uno se percate. Hay muchas falacias en la, llamémoslo así, filosofía que públicamente se le lanza a la sociedad a través de personas influyentes en programas de televisión, a través de la música, a través del cine. Y lo que usted tiene que entender es que todo se hace bajo máscaras. Es que si la maldad diera la cara, todo el mundo la reconocería y la rechazaría. El lío es que vienen con máscara bella. Y entonces uno se confía y admite cosas, o uno dice, bueno, esto no me perjudica, que lo hagan. Y así es como la ventana de Overton va avanzando. Entonces hay que afilar el pensamiento crítico, hay que cuestionar hasta lo que se ve correcto y hermoso. Porque, por ejemplo, un esquema de pensamiento que durante décadas nos han implantado es, por ejemplo, tú lo mencionaste, el tema del equilibrio, que todo debe ser en su justa medida, suena muy lógico, y que todos los extremos son malos, suena muy lógico. Pero usted no puede aceptar sin examinar estas verdades prediseñadas. A mí me gusta explicarlo para las personas que están a mi alrededor de la siguiente forma. Imagínese que usted es una persona muy descuidada en su comer y usted todos los días le gusta desayunarse una hamburguesa. Es un hábito no muy sano y en algún momento usted empieza a sufrir un problema cardíaco y el doctor le dice, de ahora en adelante no puede comer ni una hamburguesa ni nada frito, pero nada es nada. Pero a esta persona le enseñaron que los extremos son malos y que todo debe tener un equilibrio. Así que si estás desayunando 7 veces a la semana hamburguesa, ahora solo vas a desayunar 3 para no irte al extremo de eliminar los fritos totalmente. Bueno, eso no va a salir bien para ti. Hay situaciones donde hay cosas que no se admiten. Si el doctor te dijo, no más grasas, es no más, ninguna. Ese extremo es el correcto. No puedes tú entonces evaluar todas las situaciones pensando que siempre el punto medio es el que está bien. Porque si hay cosas que socialmente son nefastas y la sociedad no las admite, para quienes quieren imponer esas cosas, meterte la idea en la cabeza de que tienes que ser tolerante y aceptar los puntos medios y que tiene que haber un equilibrio, es el comienzo por medio del cual van a ir poco a poco y a través de las generaciones inyectando en la sociedad la idea que a ellos les conviene. Y es, Diego, Entonces, un poco lo de lo políticamente correcto, ¿no? Que se nos meten con lo políticamente correcto y la gente juega eso porque le da miedo no ser parte de la manada para ser rechazado. Mire, Diego, yo ahí le voy a hacer un paréntesis porque para preparar el programa, en este tema que usted maneja tanto, yo me puse a escarbar y me encontré, no sé si usted lo conoce, el experimento de Asch. ¿Lo conoce? Sí. Tengo en la mente varios experimentos al respecto, pero hay algunos que son bien dicientes. Así es. Y esto tiene que ver con lo que nosotros lo que tú mencionas está relacionado con algo llamado la tesis de la espiral del silencio.
donde precisamente tus opiniones van a empezar a ser reguladas por la opinión de las personas que están a tu alrededor, de manera sutil y sin que te des cuenta. De eso también se podría hacer un programa. Hay tantas cosas. Pero total, Es que, Dieguito. mira, en cierto modo es injusto, porque es que yo entiendo a las personas. Tú te levantas todos los días, madrugas para irte a trabajar, tienes tantas cosas que hacer para poder sobrevivir día a día, y los líderes políticos y los centros de poder que tienen un conocimiento grande de todo esto, que tú no tienes tiempo de ponerte a adquirirlo porque estás ocupada llevando el pan a la mesa, empiezan a aplicarte todo eso y tú juegas en desventaja porque tú no tienes por qué saber esas cosas que ellos sí saben. Bueno, ese es el mundo que nos está tocando y hay que empezar a aprender esas cosas. Tienes que levantarte todos los días a luchar por sobrevivir y tendrás que llegar por la tarde, por la noche a la casa a aprender de estas cosas porque si no te van a llevar por delante, a ti y a tu familia. Así es, Dieguito. Y entonces en este experimento de Ash, para nuestros online oyentes, online televidentes, lo que dice Diego es absolutamente cierto, es que a veces seguimos a un grupo de personas porque lo que dice aparentemente nos convence, ¿cierto? Entonces nosotros los decidimos seguir por eso y nos sentimos seducidos, encarretados, así no haya la convicción total, decimos sí, nos convence. Eso se conoce dentro del experimento de Ash como la conformidad informativa, ¿cierto? Esto es lo que están diciendo, estos postulados y eso, entonces me mueve y agarro para allá. Pero también otras veces nos conformamos porque tememos que el grupo nos desapruebe si nos desviamos de lo que piensan y dicen, lo que estábamos hablando precisamente de ser políticamente correcto siempre, ¿no? Para agradar a los demás, y yo hago esto porque entonces me van a sacar del grupo, porque entonces no me van a seguir en redes, etcétera, etcétera. Y eso se llama conformidad normativa. ¿Por qué lo traje a colación? Porque tanto la conformidad informativa como la conformidad normativa empiezan a ser parte del caminar seguramente suyo y mío en algún momento de la vida, y sin darnos cuenta caemos en este juego en donde sencillamente nos dejamos manipular por un grupo o por el otro para tratar siempre de estar conectado con ellos y recibir algo que también es importante dentro de la dominación y la manipulación, Dieguito, que es precisamente el escenario de la aceptación, ¿no? Y el reconocimiento. La gente siempre quiere ser aceptada y ser reconocida. Eso hace parte también de la dominación. Hola, te perdí un momentico. Bueno, como siempre, de todo lo que dices me gustaría ampliar, pero entonces voy a pasar para aprovechar el problema a unos temas que yo quería tocar porque estamos en un mundo en plena reestructuración. Bueno, para ser sincero, los procesos a nivel mundial vienen llevándose a cabo varias décadas por parte de centros de poder. Esto ya lo habíamos hablado, pero pues lo voy a repetir para los que no nos hayan escuchado antes. Centros de poder que antes los ubicábamos en potencias mundiales territoriales. Por ejemplo, siempre hemos tenido la noción de que el líder del mundo es el país Estados Unidos y países como Francia, Alemania o Inglaterra. En el costado oriental del mundo, por ejemplo, China o Japón han sido líderes. Por ahí en el centro tenemos a Rusia. Pero a medida que el capitalismo se ha ido desarrollando en las últimas décadas, han surgido nuevos centros de poder que ya no se basan en un asiento territorial, sino que se basan en el poder de las finanzas, de los negocios, del dinero. Hablamos de grandes emporios multinacionales que manejan empresas que para muchos países son fundamentales, la empresa petrolera, la empresa armamentística, la empresa de las medicinas y la salud, que empieza a ser fundamental para los países, y estos centros de poder, estos conglomerados que no obedecen a intereses de ningún país específico, empiezan a concentrar un poder que influye incluso por encima de los poderes de las potencias territoriales. Es decir, el Círculo Financiero Internacional, por ejemplo, tiene la capacidad de poner en aprietos a un país potencia mundial como Estados Unidos. Entonces vivimos un proceso donde ellos empiezan a usar su influencia por encima de los países para empezar a llevar a cabo sus proyectos. Entonces, es una de las primeras cosas que hay que entender, y es sobre lo que habíamos hablado en dos entrevistas pasadas. Entonces, en este momento,
cuando esos círculos de poder no territoriales tienen más influencia que nunca en el mundo, han empezado a acelerar una serie de proyectos de cambio que tienen sobre los países y que desembocan o intentan desembocar a consolidar ese dominio y volverlo total. Desde el 2020 parece que estamos viendo que esos proyectos se han acelerado y ustedes habrán notado que comenzó el 2020 y empezó a pasar de todo en todo lado, siendo lo más notable todo este tema de la pandemia. Al mismo tiempo que cobró relevancia la Agenda 2030 de la ONU, que habla, como decíamos, con una máscara muy hermosa de una transformación para el mundo de aquí al 2030. Han sido secundados por el Foro de Davos, y entonces empezamos a ver que todo lo que está sucediendo y que pudiéramos pensar que es casual, parece confluir todo siempre hacia la misma dirección, lo cual nos da la pista de que no es casual. Para poder conseguir que efectivamente esos proyectos se cumplan de aquí al 2030, lo han hecho por medio del globalismo, lo que hablamos en la primera entrevista. Le han influido socialmente en las distintas comunidades, lo hablamos en la segunda entrevista, y en definitiva tienen que concretar dominio. Dominio sobre los países y dominio sobre las personas y los individuos que componen esos países. Esto es muy extenso y a mí me gustaría poder explicarlo todo en una sola entrevista. No es posible, pero para dejar algo productivo yo quisiera mencionar algunas fórmulas específicas de dominio que veo que se están acelerando, para que la gente que ve esos cambios sociales y que piensa que o son positivos o son inocentes, se dé cuenta que es de verdad lo que hay atrás. Uno de los temas que yo veo que está tomando mucha fuerza es el discurso de la renta básica universal, por poner un ejemplo. Y es curioso porque en un país como el mío, Colombia, la renta básica universal ha sido propuesta por la derecha, y ahora que hay tantos disturbios y tantos destrozos, vemos que esta gente vinculada a la izquierda, entre sus exigencias, también la tiene. Tenemos un gobierno de derecha que ha propuesto la renta universal y tenemos una oposición de izquierda que le exige a ese gobierno de derecha que ya la propuso, le exige que la haga. Es decir, los dos polos que supuestamente son opuestos confluyendo en un tema que la gente no se percata que es importante, pero que revela que realmente esos dos polos opuestos no lo son tanto. Porque, bueno, ¿qué es la renta básica universal? Básicamente lo que se está proponiendo es que puesto que tenemos tantos problemas económicos y algunas personas tienen un gran problema para subsistir, están sumergidos en la pobreza, pues bueno, básicamente que el gobierno les asigne un salario mensual, sin trabajar, sin hacer nada, simplemente a usted le llegue su plata mensual. Fíjese, Diego, que haciendo un paréntesis sobre eso que está diciendo, es la crisis que hoy está viviendo Estados Unidos. La gente no quiere trabajar porque con el disfraz de la pandemia, el nuevo presidente, el señor Biden, llegó precisamente a darle chequecito a todo el mundo y Estados Unidos anda en una crisis en donde no se consigue mano de obra, pues porque ¿quién va a ser tan tonto, pues decir, no quiero trabajar o voy a irme a trabajar cuando estoy recibiendo más dinero del gobierno sin hacer nada? Así es. Incluso en países como nuestros, en el que quizás la renta universal no sea tan amplia, la verdad es que la sociedad ha ido perdiendo el valor del trabajo de una forma tan acelerada que sé que habrá mucha gente que entre la opción de trabajar y ganarse un buen salario o no hacer absolutamente nada y recibir una miserableza, tristemente sé que muchos se van a conformar con la miserableza. Así es. Además, porque esto va a venir atado de otras cosas que las voy a mencionar más adelante, pero no nos desviemos de momento de la renta básica. Uno podría pensar que si tú tienes problemas económicos, pues es muy bueno y muy positivo que el gobierno te ayude con un dinero. Sin embargo, cuando profundizamos en esto, podemos encontrar cuál es la trampa que viene detrás. Y a mí siempre me gusta explicar esto en situaciones cotidianas para que las personas lo vean claramente. No sé si ya lo habíamos hablado en una entrevista. Cuando eras joven y dependías de tus padres, ¿quién mandaba? Tus papás. Querías hacer algo y te decían, no, mientras nosotros seamos los que paguemos el arrendo, la comida, en esta casa se hace lo que nosotros digamos. Y es lógico. El que pone la plata es el que manda. De ahí que nada es más peligroso para quienes quieran dominar
que tener países con aparatos productivos independientes que les permitan a las personas aplicar sus conocimientos y talento y ganar su propio dinero. Cuando usted tiene su dinero, usted decide qué hacer con él, usted decide por quién votar, usted decide qué candidato apoyar y qué candidato no. Pero si usted pasa a depender del Estado, si su estudio lo paga el Estado, si su comida la pone en la mesa del Estado, pues les va a pasar algo muy parecido a lo que tristemente pasa mucho en Venezuela, por ejemplo. O en usted Cuba. Tiene que caminar, o en Cuba, usted tiene que caminar y hacer lo que le digan en determinado momento, porque imagínate una generación que no va a estudiar, imagínate cuántos adolescentes van a decir, bueno, yo cumplo mi mayoría de edad y me van a dar un salario mensual, ¿yo para qué voy a hacer una universidad? Y entonces ya tú no vas a poder defenderte por ti mismo. Cuando tengas 20 o 25 y el gobierno te diga, lo que necesitamos es que usted haga esto o haga lo otro, o esto se le cancela, ¿usted qué va a hacer? No tiene ninguna opción, o morirse de hambre o hacer lo que le van a decir. Entonces todo esas libertades que se dan los jóvenes hoy en día saliendo a protestar, protestar de por sí es un derecho de la persona que está bien cuando la causa es justa. En algún momento, ahora que están protestando, entre otras cosas, para que les den la renta básica, no se dan cuenta que lo que están sembrando es la semilla de la pérdida de esa libertad. Hoy protestan por una renta básica. Mañana, cuando tengan la renta básica, se acaba el derecho a protestar porque, bueno, si papá gobierno es el que pone la comida en tu mesa, tienes que hacer lo que papá gobierno diga. Y tristemente, papá gobierno tiene nexos y alianzas con estos círculos internacionales no territoriales de los que ya hablamos, y que lo que quieren que el gobierno haga, y el gobierno lo haga, es ir conduciendo, reestructurando la nación para integrarse a ese proyecto que se apunta para el 2030. Diego, y de la mano, si me lo permite, cuando usted habla de ese endeudamiento, si nosotros dependemos absolutamente del Estado, lo mismo pasa con los países. A medida que más nos endeudamos con los bancos internacionales, pues más dependemos de ellos y menos autonomía tenemos, que es a lo que ellos apuntan, ¿no? Exacto, es que para allá iba. Esto trabaja en combinación con el siguiente nivel, porque a medida que el Estado se encarga de dar indemnizaciones, de dar salarios básicos universales, de pagar becas, de subsidiarte esto, de subsidiarte lo otro, mire, es una cuestión de lógica. Usted mismo en su casa, si tiene hijos y su hijo le empieza a pedir esto, le empieza a pedir lo otro, tiene que haber un límite porque usted cuenta con lo que usted pueda producir trabajando. Tiene que haber un límite. Usted no puede regalarle a su hijo todo lo que le pide porque no le va a alcanzar. Y con los países pasa lo mismo, pero las personas no lo perciben. Entonces empezamos a pedir que la beca, que la educación gratuita, que esto, lo otro gratuito, y nadie se preocupa y toda esa plata de dónde va a salir. Usted puede creer que si usted logró que el gobierno le diera unos subsidios o que le diera una educación gratuita a base de protestas, usted podrá creer que obtuvo un éxito. Pero mire, el presidente, los ministros, los senadores no van a pagar eso de sus bolsillos. Lo que usted tiene que pensar es de dónde va a salir esa plata. Y realmente eso solo puede salir de dos formas básicas. Uno, en algún momento le van a subir los impuestos a usted o a una parte de la población para que pague todo eso. Claro, ahí viene la tesis de que paguen los más ricos. Lo que pasa es que los más ricos tienen una ventaja, y es que si están pagando mucho se van. Ya, eso es todo. Y viene la segunda forma, que es pedir prestado a los centros financieros internacionales y endeudar el país. Que si lo endeudas, igual tendrás que pagarlo en algún momento, así sea dentro de 20 años, e igual te digan a subir los impuestos o te digan a quitar beneficios sociales, ya sea a ti o a tu hijo o a la generación que le toque afrontar al final, porque ninguna deuda puede crecer indefinidamente y lo tienes que saber de tus finanzas personales. O dejar empeñado al país, el gobierno de turno, como países como México, inclusive en Colombia, ya lo estamos viviendo en otros países como Ecuador, Perú, dejar los actuales gobiernos endeudado y empeñado a su país por los años de los años, pues de los siglos, pues porque ya, ¿cuándo se va a poder pagar esas innumerables deudas, no? Sí, es que de hecho nosotros no hemos podido pagar las deudas que tenemos desde hace muchas décadas, y déjeme decirle que desde los últimos dos presidentes, Juan Manuel Santos e Iván Duque, la deuda externa de Colombia ha crecido la bobadita de un 500%, que es una cosa monstruosa. Si no teníamos cómo pagar
la que estaba antes, ¿cómo podemos pagar una deuda quintuplicada? Yo invito a que la gente se pregunte, ¿qué pasa cuando usted en su vida personal tiene deudas, por ejemplo, con el banco y no las puede pagar definitivamente? Durante un tiempo el banco la va a refinanciar, pero va a llegar un momento en que el banco se va a quedar con algo suyo. Y si lo que apuntamos es a un dominio hacia el 2030, es normal entender que esos bancos internacionales están muy interesados en que usted adquiera más y más deuda, que no la pueda pagar, en algún momento se van a quedar con algo nuestro. Y esto puede parecer absurdo y loco para muchas personas, pero son varios los analistas internacionales que hablan de la tesis de algo llamado el canje de deuda por territorio. No es descartable que llegue el momento en que la comunidad internacional, en que los centros financieros internacionales, después de múltiples refinanciaciones, digan, miren, es que definitivamente usted no nos puede pagar. Denos, voy a decir algo que les puede parecer loco, denos un pedazo de Amazonas. Y si usted no puede pagar, es que ese momento va a llegar inevitablemente, así como en su vida personal llegará el momento en que si usted no le paga al banco, le van a embargar algo. Antes de que llegue ese momento, pasaremos por una etapa en que le digan, y eso ha pasado, por ejemplo, en Grecia, a los gobiernos, mire, le vamos a refinanciar, pero como usted está manejando la economía en este momento, nos da desconfianza de que no nos pueda pagar. Luego, para poderle refinanciar, lo hacemos solo si usted acepta estas reformas económicas. ¿Y qué significa eso? Básicamente que de manera disimulada, lo que se va a hacer dentro de tu país es lo que unos centros financieros internacionales dictaron. Entonces tú tendrás tu gobierno, pero tu gobierno es de mentiritas. Lo que de verdad se va a hacer en tu país, que generalmente va a ser en detrimento de tu bienestar de vida, va a ser ordenado por unos señores que tú no conoces su nombre ni su cara, pero que se sientan en ciertas oficinas en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, etc. Entonces, a escala internacional, con la deuda externa, esas personas dominan el país y a escala interna, el gobierno de tu país te dominará a ti con todo este dinero que además pues vendrá de ellos, retroalimentando entonces de ese modo los dos niveles del dominio. Mire, yo vi un síntoma que me pareció preocupante cuando comenzó todo esto de la cuarentena en Colombia, para que vean que esto se puede hacer real. Y es que en forma de ayuda, porque siempre lo presentan así, el gobierno aprobó que los bancos le ofrecieran a las personas de tercera edad que tenían una casa, les ofrecieran el siguiente negocio. ¿Cuál era el negocio? Si ese señor, si ese anciano que tiene su casa, pero no tiene dinero para la comida o quien le ayude, acepta el trato, lo que hacía era que le trasladaba las escrituras de la casa al banco y el banco se comprometía a dos cosas. Primero, a darle un dinero mensual. Por ejemplo, como una hipoteca inversa, ¿no? Hipoteca inversa. Ese es el nombre exacto. Y a dejarlo vivir en su casa hasta el fin de sus días. Y hombre, para muchos ancianos, pues, en una situación en que era morirse de hambre o entregar su casa, pues, probablemente les tocó. Y entonces lo que pasa es eso, que el sistema financiero se empieza a quedar con las cosas. Probablemente ese anciano hubiera podido dejarle la casa a su hijo, pero ya su hijo no va a tener esa casa va a ser del banco. Y estas cosas se pueden hacer para irse quedando con las cosas que son fundamentales para las personas. Entonces ya tendrán nuestras casas, tendrán nuestros salarios, tienen las medicinas, por ejemplo, ahora que se está poniendo que es indispensable vacunarse, bueno, las medicinas están en manos de ellos, entonces empiezan a tener en sus manos todo aquello que nosotros necesitamos para sobrevivir. ¿Quién manda entonces? Bueno, mandan ellos, los que tengan los recursos son los que mandan. Entonces, renta básica universal, o todo lo que signifique que aquello que necesitas para sobrevivir dependa de otros, es una herramienta y un medio de dominio sobre ti, por lo cual deberías estar alerta, aunque suene muy atractivo que el Estado te vaya a dar un salario mensual, tienes que pensar por ti, por tus hijos y por tus nietos a largo plazo, lo que eso implica. Hay un tema particularmente delicado que está desde hace años insinuándose y tomando mucho impulso y que a mí no me cabe la duda de que a menos de que la gente reaccione, va a suceder sí o sí. Es decir, no me gusta ni decir que no me cabe la duda, es que eso va a pasar si la gente no reacciona, y es
la legalización de la droga, para lo cual nos vienen inculcando ideas que parecen muy lógicas hace muchos años. La verdad es que no lo son. No son ideas lógicas, pero nosotros las vemos lógicas porque una vez más no somos expertos en el tema, no profundizamos, vivimos en una sociedad, pero no comprendemos por qué existe la sociedad, ni cuáles son los pilares que la sostienen. Ni qué nos hace daño, ni qué nos hace bien, a pesar de los principios, valores y de muchos aprendizajes que tuvimos desde la propia casa, que inclusive ni siquiera nos atrevemos a veces a cuestionar, a veces solamente obedecemos, pero por lo general se nos está olvidando todo esto. Y es que también con el tema de la droga, pues genial mantenernos drogados, ¿no? Así nos damos menos cuenta de las cosas reales que están pasando en el planeta. Claro, y recuerdas que te dije que había personas que renunciarían a trabajar y tener un buen salario mientras pudieran tener sin hacer nada un salario pequeño. Tal cual. Bueno, si ese salario pequeño es suficiente para comprarte tu droga, pues genial. Entonces tú podrías empezar a tener problemas de tu calidad de vida, pero bueno, mientras puedas estar drogado, eso no importa. Mire, es que hay mucho discurso engañoso. De las drogas se están diciendo muchas cosas tratando de suavizar el impacto que tiene en el ser humano y ya profundizaremos en eso. Pero mire, aprendan la habilidad de... las palabras hay que escucharlas, los discursos y las teorías hay que escucharlas, pero nunca hay que perder la habilidad de conectar eso con la realidad. Salga a la calle y mire personas que están presas del problema de la droga. No importa lo que usted haya escuchado, mire a las personas. Si tiene oportunidad de hablar en un centro de rehabilitación con personas que han tocado fondo respecto a la droga, escúchelas. No importa cuántos doctores, cuántas personas sesudas y súper académicas le digan sobre que la droga no es tan mala o que cosas como el azúcar hacen más daño que la droga, dijo un político de mi país hace unos meses. Salga y mire la realidad, no se deje impresionar psicológicamente por títulos, por posiciones, por imagen. De tantos engaños y despistes que nos han hecho con respecto a la droga, nosotros hemos perdido la capacidad de entender cuál es el problema fundamental del problema de las drogas. Porque muy hábilmente nos han impuesto un discurso que relaciona el problema de las drogas con un problema netamente de salud, lo cual es parcialmente cierto, pero es falaz porque esconde otros aspectos fundamentales que mencionaré al final. Otra falacia que nos han inculcado con el problema de las drogas es relacionarnos, confundirnos el problema de la adicción a las drogas con el problema del narcotráfico, que no es lo mismo. Un problema es el de la adicción, otro problema el de unas bandas criminales que trafican con la droga, y enlazado con esto nos han anexado ahí la idea de que el problema de la droga es un problema económico y de mercado. Todas estas ideas falaces esconden o quitan el foco sobre el problema fundamental de la droga, que es, va a sonar tonto, pero ese es el problema de la droga, es específicamente el consumo. El problema de la droga no es cómo afecte a la salud, porque si lo pensamos así, entonces pues basta con atender a los drogadictos, con darles droga de mejor calidad para que no les haga tanto daño, y no se radica el consumo. Esa es la trampa. Si lo pensamos como un problema económico, entonces nos van a decir que para desactivar las bandas narcotraficantes, si se legaliza, entonces ellos no van a tener dinero para generar la violencia, lo cual es cierto, pero no ataca el problema fundamental, que es que la gente lo va a consumir y se va a quedar esclava de eso. Y ese es el discurso de los congresistas, ¿no? Cada vez que lo postulan en Cámara o en Senado, en cualquier país, ahí están con su discurso barato de que hay que aprobarla para que se acabe el tema. Entonces, esa es la trampa cuando uno deja que le quiten el foco del punto
punto fundamental. Y a punta de discursos es muy fácil que ocurra. Si usted no tiene ideas claras, a usted lo empiezan a envolver con charlas y poco a poco lo van llevando sin que usted se dé cuenta a una conclusión. Nunca se le olvide, el problema de la droga en sí es el consumo, porque aparte de sus efectos físicos deleterios que tiene la droga tiene un efecto psicológico muy potente que va atado al tema de la adicción y que contribuye a debilitar cualidades personales del ser humano, que podríamos mencionar varias, pero la más importante es la fuerza de voluntad. Y cualquier experto en el tema de las adicciones le dirá que lo que primero cae en un adicto es el tema de la fuerza de la voluntad. Y resulta que la fuerza de la voluntad es lo que usted necesita para estudiar, para trabajar duro, para afrontar los problemas de la vida o para oponerse a círculos de poder opresores. Por ende, les conviene mucho tener una sociedad adicta, porque una vez que están adictos no van a tener la fuerza de voluntad para oponerse a medidas muy duras que van a llegar en el futuro una vez que concreten su poder. Su tal agendita 2030. Pero es que además tiene otro trasfondo, y es que no solo es que la vayan a hacer legal, sino que al final la producción va a estar en manos, o ya sea privadas, por ende de estos poderes que estamos hablando, o ya sea pública, es decir, que la haga el Estado, que al final también trabaja para esos poderes. Si usted ha escuchado alguna vez que la droga esclaviza a la gente, lo cual es cierto, podríamos hacer una precisión. No es tanto la droga la que pueda esclavizar a la gente, es quien te proporcione la droga el que te puede esclavizar. Porque para alimentar el vicio pasas a depender de él. Así, por ejemplo, hay personas que venden sus posesiones para que el que les da la droga efectivamente se las siga suministrando. El interés de los narcotraficantes, por ejemplo, es tu dinero. Entonces te la cobran carísima y tú terminas, si eres presa de la adicción, vendiendo lo que tienes porque eres esclavo de eso para llevarle el dinero. Pero eso, con todo lo cruel que es, va a ser menos peligroso que tener a los círculos de poder y a los gobiernos siendo los que te suministren la droga. Ellos ya no solo van a querer tu dinero, sino absolutamente toda tu libertad y mantenerse en el poder. Esa será una peor esclavitud. Y además que podemos hablar dentro de estas adicciones, Diego, y online oyentes, online televidentes, todo tipo de adicciones que envuelven al ser humano. Uno de ellos, pues tal vez el más importante, la droga, pero es que tenemos también adicciones como el alcoholismo, el tabaquismo, los juegos de azar, que son adicciones también que a veces la gente lo ve como algo normal, porque así igual que la ventana de Overton no lo volvieron, ¿cierto? Normalizado. O sea, es normalizado que usted pierda, beba hasta perder el conocimiento de tomar hasta el agua del florero y lo tiene que hacer constantemente, o si no, usted ya cree que no tiene vida. La gente que va y pierde también sus posesiones, inclusive hasta la vida, por irla a dejar en un casino. La gente que se está matando en vida también con el cigarrillo, por ejemplo, el tema del tabaquismo. Y vea que ya que traemos todo ese tema en lo que nos quieren, a lo que nos quieren llevar los gobiernos en el planeta, me llama la atención que también hace pocos días, no sé si usted escuchó la noticia, la Corte Constitucional de Colombia, que ya está a punto también de volver legal el tema del aborto en todos los escenarios y hasta que ya sea, inclusive hasta el 9º mes, que así la gente le quiera poner nombre de aborto y algo como que mi cuerpo es mi decisión, que solo aplica para unas cosas, ¿no? Porque para la vacuna no aplica el discurso, ¿cierto? Ahí sí no. Ahí sí usted tiene que salir a vacunarse o lo que sea. Y para otros temas que no les conviene. Pero además de eso, la Corte Constitucional, que nos llaman lo del aborto, que es un crimen, un asesinato, nos acaba también de ampliar el escenario de la eutanasia. En el 97, hasta el año 97, la única parte para permitir la eutanasia, esa muerte inducida, acompañada, era por enfermedades terminales. Acaban de ampliarla con una votación de 6-3, en donde ya distintas personas, no solamente por enfermedad terminal, también puede prescindir de su vida. O sea, ¿hasta qué escenario nos están llevando? ¿Acabar con nosotros, Diego? ¿Sometimiento o acabar con nosotros? Bueno, es que tenga en cuenta una cosa, y es que, y esto la verdad se venía advirtiendo hace décadas, aunque, mire qué curioso, esto que voy a decir lo decía la izquierda hace décadas, y de pronto dejaron de mencionarlo y nunca más lo volvieron a mencionar. El hecho de que los avances tecnológicos van haciendo poco a poco que el hombre sea prescindible. Luego, allí en una sociedad
sociedad que incluso era fundamental el trabajador y las grandes poblaciones, parece apenas lógico que ahora que las máquinas pueden hacer tanto trabajo de tantos hombres, pues bueno, los sectores de poder concluyan que simplemente no necesitan tantos como somos ahora. Entonces, el proceso de reducción de población parece inevitable, pero claro, ellos, esa superclase social y el liderazgo no aplicará criterios de reducción de población sobre ellos y sobre sus familias. Ellos son los que tienen el derecho a vivir y disfrutar de las maravillas del mundo. Somos nosotros los que de pronto estamos sobrando. Entonces, si usted empieza a ver... Son ellos los que pueden seguir comiendo parecen carne, ¿no? Ellos podrán seguir comiendo carne, nosotros no. Exactamente, Por también ejemplo. nos están quitando la carne. Creo que ya hay una empresa que está produciendo de las grandes carnes sintéticas y la está promocionando. Te van a poner a comer plástico, seguramente ellos no la van a comer. Cuando empezamos a ver que el aborto, entonces te ponen unos argumentos que no vamos a entrar a analizar, luego la eutanasia, te ponen otros argumentos, luego la agenda LGTBI, te ponen otros argumentos y todo parece no estar conectado, pero si tú te sientas a pensar un momento, todo tiene una consecuencia común y es que la población va a descender en determinado momento de manera abrupta. Y, Rocío, esto es un peligro que es real y que en muy poco tiempo nos vamos a dar cuenta de que la humanidad, el planeta entero va a caer en una reducción de población de un momento a otro de manera abrupta, tan abrupta que cuando nos demos cuenta que eso va a amenazar la sociedad, probablemente va a ser muy tarde para detenerlo. Porque es que están confluyendo una serie de factores que cuando se normalicen, de por sí, ya la cultura que existía antes de tener hijos, esa cultura ya se perdió. Muchos de los que están escuchando sabrán que es serio cuando les digo que deben conocer muchas personas, si no son ellos mismos, que su posición es no tener hijos jamás. Y bueno, no hay que ser biólogo para entender la consecuencia que en unas décadas eso va a tener en la población humana. Pero entonces, veámoslo, veamos, Diego, Diego, inclusive veamos cómo cuando usted está mirando propuestas de apartamentos, de casas, cada vez los espacios son más pequeños para una sola persona, es que ni siquiera es para pareja, es una sola persona. ¿Y por qué usted cree que tanta fuerza con los movimientos feministas, LGBT y eso? Pues para que usted no siga procreando o para que no crezcan las familias y usted se limite a vivir en espacios reducidos, porque el concepto de familia para muchos ya hoy aparece como algo out y están cayendo en esa trampa, ¿no? A la que nos quieren llevar precisamente, reducción de población. Sí, tenemos el caso de muchos países, por ejemplo, donde ya se están haciendo leyes para que las personas que se quieran cambiar de sexo lo hagan y el Estado lo pague, ¿no? Que es lo más indignante. Y claro, la característica de la persona que se cambia de sexo es que no puede procrear, sin contar con que temas ambientales y de alimentación están reduciendo la cuenta de espermatozoides del hombre. Entonces, si usted analiza todo eso, va a ver que todo confluye en la misma dirección. Va a haber una caída grave de la población mundial y lo vamos a ver dentro de poco, porque es que esto tiene un efecto donde al inicio no se nota mucho, pero cuando determinada generación que ya no se reprodujo lo suficiente para hacer un relevo generacional, envejezca y los miembros de esa generación ya empiecen por su ciclo de vida normal a morir, en ese momento clonación. Eso, la clonación es un tema que vienen manejando, lo vimos en los 90 con la oveja Dolly. ¿Qué va a pasar cuando nos demos cuenta que el mundo va en un descenso poblacional que no podemos detener? Pues que cualquier norma que prohíba con la clonación del ser humano va a ser levantada porque es eso o desaparece la especie. Pero pregúntese usted, ¿quién va a tener la posibilidad de acceder al recurso de algo científicamente tan avanzado como la clonación? Pues va a ser otro aspecto de la vida que va a estar en la mano de los que tienen el poder, de los que tienen los laboratorios, de los que tienen la ciencia, que no es precisamente la gente del común y el pueblo. Entonces vamos a tener allí otra herramienta de dominio, y es que la misma vida va a estar en manos de los círculos de poder, que son los que tienen el laboratorio y la capacidad, y dictarán cuántos humanos se pueden
pueden nacer y pondrán el límite y lo harán según su conveniencia. Es que cada vez estamos más cerca, Diego, según todo este proceso y este camino a este transhumanismo, en donde a mucha Exacto. gente, uno ya los está escuchando, les parece súper atractivo ser eternos. Si usted se presta para sus experimentos y volverse casi que ya inhumano, de hecho, hace poco teníamos la oportunidad de ver un video en donde una jovencita le decía a sus papás que estaba cansada de ser lo que se veía, lo que ella era y que ya no lo quería hacer. Entonces los papás, tal vez escuchándola, lo asociaron que seguramente era una mujer que seguramente ya no quería ser mujer. Y la abrazaron y le dijeron, no, mi amor, tranquila, nosotros te aceptamos como eres y pues eso hacen los papás. Pero resulta que ella dijo, no, es que no les estoy hablando de eso. Yo me siento bien siendo mujer, lo que pasa es que yo ya no quiero estos brazos, este cuerpo, yo ya no quiero esto, quiero que me quiten todo esto. Entonces, ¿hasta dónde a nuestros jóvenes y a las personas hoy las están llevando a que cambien y acepten, volvemos a esa ventana de Overton, a que usted puede dejar de ser humano si se presta para ese tipo de experimentos a donde nos quieren llevar, ¿no? Cada vez menos humanos, más máquinas, en donde seamos más fáciles de controlar, ¿no? Inclusive nuestro pensamiento, Diego. Efectivamente. De hecho, con este proyecto que se ha aumentado tanto de Neuralink, en el que se fuese que personas, y una vez más la cae amable, que tengan problemas de movilidad en alguna parte de su cuerpo, pueden empezar a mover esa parte, por ejemplo, un brazo, por medio de un artilugio que se va a instalar en su cerebro. Y en inicio eso Antenas, será muy inclusive ya bien. les ven con antenas, experimentos con antenas las personas. Lo que yo llamo a la gente es preguntarse, bueno, si un aparato instalado en tu cerebro puede mover tu brazo, o sea, provocar un efecto físico real, podrá en determinado momento mover tus opiniones, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa? Usted puede pensar que mover un brazo no es lo mismo que tener una opinión, pero en el cerebro sí es lo mismo. En el cerebro todos son impulsos eléctricos. A mí me asusta pensar que ya exista una tecnología que controle los impulsos eléctricos del cerebro, porque entonces no hay frontera para lo que se puede hacer allí. Luego, lo último que yo haré en mi vida, así como yo no le he puesto las llaves de mi casa a nadie, ni siquiera a mis amigos, es dejar que una gran corporación me vaya a poner un chip para mejorar mi vista o para mover mi brazo inútil. Mejorar, ¿no? Mejorar. Que de hecho podría suceder. Lo que pasa es que te mejoren la vista no descarta que te hagan otra cosa también. ¿A qué precio, Dios mío? Exactamente. Entonces yo no he puesto las llaves de mi casa, ni las llaves de mi cerebro a nadie. Y siguiendo con el tema de la despoblación, también quería llamar la atención sobre el hecho de que estamos criando ahora la primera generación a la que en lugar de enseñarle a socializar, le estamos enseñando a no socializar, a mantener la distancia social. Es que yo me acuerdo que cuando yo era pequeño no quería ir al jardín, pero me decían, vaya para que haga amiguitos. No es tanto por lo que aprenda, sino para que usted empiece a relacionarse, pelee, tenga amigos, juegue y se sepa insertar luego en la sociedad. Es uno de los motivos por los que te mandaban. Bueno, ahora tenemos niños a los que les estamos enseñando que no puedes tocar al otro, que no te puedes acercar, que todo tendrá que ser virtual, que no vayas al colegio, que si el otro te respira o te tose cerca es ya una amenaza de la que te tienes que asustar. ¿Qué va a pasar con una generación que no sabe relacionarse? Bueno, yo les voy a decir qué va a pasar. Miren a Japón, una sociedad que tiene avanzado ese tema de no vincularse mucho afectivamente, y donde tenemos el fenómeno hoy de muchos jóvenes que no quieren simple y llanamente tener pareja, porque tener pareja implica obligaciones, implica compromisos, implica gastos, implica limitaciones. Entonces dicen, bueno, ¿yo para qué voy a tener una pareja en la que, entre otras cosas, tendré que gastarme mi plata? Me gasto mi plata en mí, en mi ropa, en mis viajes y bueno, algunas relaciones fugaces, y es todo. Y han creado unas Y opciones tenemos fantásticas de muñecas con temperatura corporal del ser humano. Inclusive he visto especiales en donde muchos japoneses le alquilan apartamento a una muñeca y en van y Japón se ven conviven esas cosas. viven con la muñeca. O sea, ¿hasta dónde nos están llevando? Y la gente lo ve normal. ¿En serio? Pero lo más triste de Japón, y es que es uno de los países con la tasa de suicidios más alta del mundo. Solos, depresivos. Exactamente, porque mira, la verdad es que uno puede
divertirse, pasear, beber, comer, pero yo sé que muchas personas me van a entender, a largo plazo, para uno vivir necesita más que simples placeres. Y muchas personas que se examinen a sí mismos se van a dar cuenta que sin importar cómo les vaya en la carrera, sin importar cuán exitosos sean, sin importar cuántos amigos tengan en redes sociales o cuánto paseen o cuánto rumben o cuánto se diviertan, cada cierto tiempo hay algo que se mueve dentro de uno y le dice, bueno, ¿y todo esto para qué es? Uno tiene una inquietud que necesita ser satisfecho con más cosas que simplemente cosas materiales y que en parte se satisface con la familia, con algo que yo llamo el sentido de trascendencia, con las relaciones sociales. Entonces, si vamos por el camino del distanciamiento social, de crear una generación que le aterre vincularse con sus semejantes, vamos por el camino de Japón, de uno, no reproducirnos y dos, tener vidas cortas porque un porcentaje de nuestra población recurre al suicidio y si encima nos van a autorizar la eutanasia, a mí no me cabe duda de que vamos a pasar muy pronto por esa crisis poblacional si no reaccionamos. Normalizar el suicidio, ¿no? Normalizarlo. Punto. Exactamente. Y de hecho es que, mire, es que ellos lo hacen muy bien. Son ingenieros sociales. Hace muchas décadas acuñaron esa expresión de morir dignamente. Así es. Para coger algo que es inadmisible para el hombre y para cualquier ser vivo, que es la muerte, porque es que es el instinto primario de cualquier ser vivo, rechazar la muerte, y poco a poco irlo haciendo aceptable, añadiéndole un concepto, muerte digna. Hubo una época en que renunciar a la vida era un tema tabú. Lo que era digno es afrontar las cargas que la vida te pone y afrontarlas con resignación, con fuerza y nobleza. Eso es digno. Tienes una vida muy dura, tienes grandes adversidades, lo digno es soportarlo hasta que, decían los católicos, hasta que Dios decida llevarte de este mundo. Sé que hay gente que nos sigue que no es católica, pero ese es el pensamiento de muchos de nuestros ancestros. La dignidad estaba en afrontar la vida, pero nos traslapan los papeles y ahora la dignidad está en morir y vivir sufriendo o vivir soportando condiciones adversas es indigno. Es una parte más de ese espíritu de mediocridad en el que bueno, se ha visto inmersa nuestra cultura. No queremos saber nada de esfuerzos y sacrificios y solo de placeres y diversión. Ese es uno de los temas también que más daño nos ha hecho. Y hay un tema, Diego, que también se basa mucho en el tema de la dominación, que es a los que acaban de llegar a nuestra sintonía, bueno, que ya estamos a punto de acabar el programa, igual el video queda colgado aquí en el Radio Global, luego lo tendrán en nuestro canal de YouTube para que usted tenga la oportunidad de volverlo a ver, de comprender muchas de las cosas que nos ha compartido hoy nuestro súper invitado especial, Diego Cortázar, que es experto analista en la geopolítica profunda. Hoy estamos hablando de numeral dominación. Creo que uno de los temas también que tienen que ver con esta dominación es la victimización. Cómo al ser humano hoy lo han convertido en víctima de todo. Y cuando usted se vuelve víctima de algo, entonces permite que otros lo controlen supuestamente porque lo están ayudando a salvar, que ya lo habíamos hablado en otro programa, Diego, esos falsos empoderamientos en donde a la mujer no la están volviendo ni empoderada ni líder. La están volviendo víctima ¿de quién? Del hombre. El hombre es su verdugo. Todo lo que le pasa a las mujeres hoy en el planeta es por culpa de los hombres horrorosos. Y cada vez las mujeres odian más a los hombres y los hombres tienen más miedo de involucrarse con las mujeres porque viejas locas. Me van a dañar la vida, me van a meter preso si la miro, si la toco, si le digo. Y eso también lleva a que no nos estemos juntando. Menos parejas, ¿cierto? Menos acercamiento, odios y victimización total. ¿Usted qué opina? ¿Nos vuelven víctimas también para dominarnos? Efectivamente, es víctima el hombre de la mujer, es víctima el negro del blanco, es víctima el joven de los el pobre del rico. Es víctima el pobre del rico, es víctima del homosexual del heterosexual. Sobre eso hay una cosa que a mí particularmente me indigna mucho y tiene que ver con algo que ya mencioné, el tener la capacidad de sí, escuchar los discursos, pero tener la capacidad de vincular siempre con la realidad. Porque es que yo a veces me siento
a las redes sociales, a los medios de comunicación, a leer que me digan una y otra vez que mi país y que yo mismo somos racistas y machistas, como si yo necesitara que alguien me dijera lo que soy. Yo salgo al otro día a trabajar con compañeros de trabajo de todas las razas, que nos llevamos súper bien y a nadie se le ocurre que haya allí un problema. Usted sale y usted ve a personas homosexuales o a personas de piel negra trabajando, interactuando, teniendo sus comercios, teniendo sus negocios, siendo jefes, siendo estudiantes, siendo profesores, en una dinámica normal, todos los días. Pero vuelves por la noche a tu casa y te dicen que eres racista y que tu país es racista cuando tú estás viendo la realidad que eso no pasa. Entonces vienen los políticos que están inmersos en toda esta agenda y redireccionan todo ese discurso bueno, primero para convertirlo en votos y segundo para ir provocando transformaciones sociales que al final solo redundan en toda esta estrategia de dominio y se vuelve una especie de chantaje constante sobre la persona que no quiere ser calificada de esto, que no quiere ser calificada del otro, que no quiere ser calificada de lo otro. Al final termina haciendo lo que le dicen para que nadie lo acuse de nada y no tenga problemas. Es efectivamente otra herramienta de dominio, sin contar con el dominio que se gana sobre esas minorías a las que se les convence pues, de que ellas son víctimas de todo y que si quieren superar su situación de la que están siendo víctimas, entonces dependen de este político, de estas ideologías, de estas políticas, o dependen del gobierno, o dependen de esta ley, y de ese modo los ponen a caminar para los propósitos que a ellos les interesa. Entonces, sin duda alguna, el problema de la victimización, que además tiene la cualidad de mantenernos divididos como sociedad, de mantenernos mentalmente ocupados para que no nos concentremos en los puntos que son fundamentales, porque mire qué gracioso esto, y es que nuestra sociedad tiene muchos problemas y retos. Tenemos desempleo, tenemos salud quizás deficiente, tenemos, bueno, cualquier problema de inseguridad, y el liderazgo del país debe ocuparse de darnos trabajo, no subsidios, de darnos trabajo, de garantizarnos condiciones de seguridad, de darnos un buen sistema de salud. Pero eso es muy difícil de hacer, porque, bueno, garantizarle trabajo a 50 millones de personas es un complique. Es mucho más fácil empezar el discurso de las minorías y hablar de problemas que no son como tan reales y solucionar esos problemas no tan reales a unas cuantas minorías es mucho más sencillo que solucionar los problemas de fondo de todos. Porque cuando hay desempleo tanto para el heterosexual como para el homosexual. Si tú solucionaras el desempleo, estás ayudando al homosexual, pero eso es muy complicado. Es mejor convencer al homosexual de que está siendo discriminado y más bien voy a hacer una ley que prohíba la discriminación. Es más fácil hacer esa ley y escribirla que empezar a hacer proyectos para generar empleo. Entonces, ese es el otro truco de las minorías, que es mucho más fácil mantener el apoyo haciéndoles unas promesas medio vaporosas a las minorías que entrar a solucionar los problemas reales que les serviría tanto a las minorías como a las mayorías, en definitiva, a todos nosotros. Es que desde este escenario, y esto lo estudia mucho la neurociencia, es empezar a analizar el comportamiento humano, y de esto ellos sí que tienen maestría y doctorado, ¿no? Saben manipular, saben meterse, lo han venido creando a través de los años para lograr sus objetivos finales. Y hablando precisamente de este escenario de la victimización que tiene que ver con la neurociencia, cabe también ahí de la manita un escenario que es para el ser humano muy claro y muy clave, que es la aspiración, a lo que aspiramos siempre los seres humanos, los hombres, las mujeres, el sueño de uno, las metas de uno, a lo que aspiramos. Y esa aspiración va de la mano de lo que hablábamos al principio del espacio, el reconocimiento, ¿no? Lo que yo aspiro, lo que yo logro para luego ser reconocido, ¿en dónde? En la sociedad, en la manada, a través de las redes sociales y de todos los escenarios que ellos mismos han creado. ¿Qué nos están haciendo a través de esta manipulación de dominación? Es la emoción supera la razón. Cuando empezamos a manejar emociones, se nos pierde el eje, el foco, la brújula, y empezamos a actuar de manera emotiva. Por eso, de hecho, en las neuroventas se maneja mucho eso, crearle la necesidad al cliente. Así usted no diga, yo no lo necesito.
se lo venden de tal manera que usted se emociona y dice, sí, voy a ser de los primeros que lo tengo, voy a innovar, me va a ayudar. La emoción supera la razón y es uno de los escenarios que hoy nos está llevando también a ser víctimas de esta dominación en todo el planeta. Y lo que hablábamos al principio, Diego, para el cierre de nuestro programa, en ese experimento de Ash, que es un clásico, lo único que podemos decirle a ustedes es que se revela cómo la gente va a llegar al momento, inclusive muchos ya lo están haciendo, niegan lo evidente con tal de no desagradar al resto de la gente que lo está rodeando. Llega a negar inclusive lo que usted ve, que dice es así. Si ustedes se toman el tiempo de ver uno de los videos que yo he compartido en nuestras redes, en Telegram, ahí está el video de todo este experimento de Ash, en donde le ponen este experimento a una persona que no pertenece precisamente a este grupo de personas que están informadas, ponen unas líneas y en donde le preguntan qué línea de estas de este grupo se parecen a esta, que es el elemento matriz. Y a pesar de que ve cuál y tiene claro si es la 1 o la 2 y lo tiene claro, se deja llevar por lo que dice el resto de la gente. Y ese experimento de Ash también tiene que ver con esa ventana de Overton a lo que hoy nos están llevando. Esperemos, Diego, que la gente despierte, empiece a tener más pensamiento crítico, más conciencia, se deje llevar más por la razón que por la emoción. Yo sé que a veces cuesta, pero hay que, bajarle a ese acelere y empezar a descifrar de verdad lo que es bueno de lo malo y sin miedo empiecen a tener ese pensamiento crítico. Y no importa que usted sea políticamente incorrecto, no importa lo que digan, lo que piensen, lo importante es lo que usted tenga como certeza, como convicción y deje de dejarse llevar por los demás solamente porque usted cree que para pertenecer a ellos tiene que cambiar toda su esencia. ¿Con qué nos quedamos entonces, don Diego Cortázar? Porque este es un tema que nos puede dejar mucho para hablar. Bueno, voy a meter de afán una cosa que acabo de caer en cuenta, que era muy importante y no dije. No la voy a desarrollar, solo la voy a mencionar. Cuando hablábamos del tema, cuando el tema de la droga, yo sé que otra de las falacias que han metido es que la legalicen no significa que usted tenga que consumirla. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión, el comportamiento de las masas se basa como en cierta lógica cultural. Lo que es legal, poco a poco se va volviendo cultural. Entonces no lo duden, desde que la legalice, poco a poco comenzarán la gente a entrar en eso, ya sea 1 o 2 generaciones más adelante. ¿Con qué nos quedamos? Que tenemos que volvernos, queramos o no, expertos, bueno, expertos entre comillas, en temas psicológicos, en temas sociológicos. El mundo está cambiando aceleradamente y va a cambiar para mal mucho antes de que los que nos están escuchando dejen este mundo. Entonces es importante que empecemos a aprender, es importante que nos cuestionemos lo que hasta ahora teníamos claro y empecemos a escuchar otras voces serias que están alertando sobre esos problemas. Informémonos cada día un poquito, reflexionemos, abramos más los ojos y el pensamiento en nuestra vida diaria y no nos dejemos arrastrar tanto por el discurso. Oigamos el discurso, pero conectemos con la realidad. Creo que con eso nos podemos quedar. Me encanta, Diego. Recordemos sus redes sociales para que no dejen de seguirlo, para que no se lo pierdan. Vi que hace poco publicó un video, ahí estamos nosotros también compartiendo estos contenidos conscientes de Diego Cortázar. Recordemos sus redes, Diego. Bueno, ya que tocaste el tema de la emoción y la razón, nuestro proyecto se llama Razón Vertical, precisamente atendiendo a esa problemática que tenemos con la emocionalidad. Nos pueden encontrar en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram siempre como razón.vertical y el centro donde enfocamos nuestros mayores análisis y contenido en el canal de YouTube llamado también Razón Vertical. Entonces ahí queda a disposición de quienes tengan interés en profundizar en todo esto. Me encanta, Diego Cortázar, gracias. Y tenemos pendiente entonces hacer uno de la Agenda 2030. ¿Le gustaría? ¿Le parece? Para que la gente... Por supuesto que me encantaría. Los temas son inagotables, así que usted proponga. Perfecto, lo voy a invitar para el próximo programa, entonces para que grabemos sobre esto, para que lo hagamos, para que le contemos a nuestros online oyentes, online televidentes y para que la gente no solamente deje de verlo como lo que de manera informativa, ¿no? Es lo que nos viene y la gente se detenga a profundizar y comprenda que de eso tan bueno no dan tanto y de eso que se está mostrando no es necesariamente lo que estamos necesitando para seguir alcanzando la vida que queremos, sino la vida que nos toca. Hoy quiero recordarles un libro que me encanta, no lo he terminado,
me llegó a través de Editorial Planeta y lo quiero recomendar. Es un hombre que sigo y admiro mucho, es un médico cirujano que se llama Mario Alonso Puig y este libro se llama Resetea tu mente. Me gusta porque muestra mucho sobre todo este tema de la emoción, ¿cierto? De la razón, y nos enseña mucho a conocer cómo se comporta nuestro cerebro, por qué nos permitimos tanto dejarnos dominar, que ha sido nuestro tema el día de hoy, numeral dominación, y cómo permitirnos también descubrir talentos y cosas que no conocemos a veces y que solamente cumplimos con las expectativas de otros, ¿no? Olvidando quiénes somos. Entonces, conozcan este libro. No lo he terminado, pero hasta donde voy, la verdad me ha convencido mucho. Es un hombre serio, Resetea tu mente, un libro que ustedes ya lo pueden adquirir en las librerías del mundo entero. Recomendado de hoy, Mario Alonso Puig, de Editorial Planeta, para que usted lo tenga también. Hay que leer y hay que abrirse a muchas cosas. De hecho, me llegan muchos libros de temas que no comparto, pero los leo, Diego, porque si no leo sobre eso, pues cómo voy a hablar de los temas, ¿cierto? Es así de claro. Así que van a haber muchas recomendaciones, no solamente para que usted los tenga para adoctrinar su cabeza, sencillamente para que usted abra su mente, elija mucha información y usted empiece a definir precisamente qué es lo que más le conviene, qué le convence y qué no. Si usted solamente se centra en una cosa y no tiene oportunidad de escuchar acá, ¿cómo llega precisamente a ese final de decir, esto definitivamente no era lo que a mí me parecía, no me convence porque estoy encontrando muchas anormalidades, muchas cosas. Yo lo hablaba con Diego al principio. Hoy me encuentro con muchos periodistas que hablan de un tema, hablan de otro, hablan de muchos temas y al final uno ni siquiera sabe su línea editorial, ¿no? Ni siquiera sabe si es que son de izquierdas, de derechas, de centro, si son esotéricos, uno ya no tiene ni idea. Empiece a ver esos espacios y usted empiece por su propio criterio a decidir qué es lo que mejor le convence, pero no solamente vea las cosas superficiales, empiece a profundizar, tómese ese tiempo. Yo sé que Diego lo decía al principio del programa, nos hemos vuelto y decimos que vivimos felices, ¿no? Entonces nos despertamos, consumimos, yo no digo información, sino desinformación. Mientras vamos desayunando, el acelere, corremos en el bus, en el carro, en donde sea, llega a su sitio de trabajo, se le va el día, al final llega, mientras come, vuelve a consumir desinformación, ni siquiera cuestiona preguntas, solamente hace así y se acuesta y así se le pasa la vida, ¿no? Así se le pasa la vida. Empiece a cambiar sus escenarios. Usted maneje su tiempo, usted disponga los escenarios, usted decida qué contenidos leer, qué contenidos empezar a descartar, pero lo que sí le aseguro es que todo lo que hoy nos está rodeando, películas, series, muchos medios de comunicación y la música que nos acompaña durante todo el día, revise porque muchas de las músicas que usted le sube todo el volumen mientras está en casa o mientras va en su carro o mientras está con los amigos, seguramente no son los contenidos más propios para su vida ni para que lleguen a su subconsciente. Creo que hay que hacer como un detox, Diego Cortázar, de muchas cosas que nos están rodeando y empezar a volvernos más selectivos con los contenidos que queremos recibir en nuestra vida para decidir hacia dónde queremos ir. Recuerde que no nos marquen otros la pauta, que seamos nosotros los que decidimos. Hoy me siento triste porque es que yo veo que la gente, a pesar de que ha escuchado inclusive a científicos de otras aceras en donde le dicen el uso constante de esas mascarillas causa muchos problemas de salud, y la gente las sigue usando porque la manada o porque las leyes lo siguen estableciendo. Sobre eso es un pequeño ejemplo. Cuestiónese más, pregúntese más y despierte más conciencia, tenga más pensamiento crítico. Yo sí los invito a que se vuelvan políticamente incorrectos. Sin miedo. Si la novia que tiene le choca que sea así, esa no era la novia para usted. Si el novio le cuestiona también ese pensamiento crítico, ese tampoco era. Si sus amigos le cuestionan, si la gente que está muy cercana a usted le está cuestionando su manera de pensar y de ver la vida, pues vaya cogiendo los tenis, como siempre les digo en las conferencias, póngaselos y arranque a correr. Cambie los escenarios. Yo creo, Diego, que es un despertar también de conciencia en donde debemos empezar a filtrar quiénes son los amigos de verdad, ¿no? La gente que de verdad nos conviene que nos sume, ¿no? Hay mucha gente que alrededor mete mucho ruido y a veces a los más débiles inclusive los mueven hacia otras aceras. Entonces, tomen conciencia desde su propio escenario, no se deje convencer por otros, que cada decisión que usted tome sea por convicción propia y punto. Y al que no le gustó, que se vaya de su escenario. Esto es de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales. Los invitamos para que el próximo miércoles estén nuevamente entre las 6 de la tarde, 7 de la noche, hora Colombia,
con un nuevo contenido consciente y ya vamos a empezar a preparar entonces nuestro próximo programa con Diego Cortázar, nuestro invitado especial, para que ustedes entiendan todo esto de la Agenda 2030 de la ONU, que mucha gente lo habla, pero que seguramente ustedes no lo tienen claro. Se los prometemos y venimos en un próximo programa con el gran Diego Cortázar. Diego, abrazote allá hasta la ciudad donde se encuentra usted en Cali. Dios lo bendiga y gracias por tanto conocimiento. Es un placer, como siempre, compartir con usted. Y con ustedes, siempre también será un placer enorme. Es Radio Global, seguimos emocionando tus sentidos. Hasta el próximo miércoles. Chao. Ahora tenés ganas de tocar bien a la compadre. El mes de diciembre gana el Lecumbe.